Un día más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal y en este episodio, no sé, en este cutre vídeo, voy a hacer lo que llaman story time, que yo no sabía ni lo que era un story time, pero ahora me he enterado, es decir, contar algo de mi vida. Y bienvenidos a vuestro cutre canal. Respecto al episodio de mi vida, fue el episodio del día en que me intenté... no se puede usar la palabra. Digamos que intenté un intento autolítico. Este episodio está narrado en una novela que va a aparecer aquí, que se llama De todo lo visible y lo invisible, pero obviamente no dice que lo hice yo. Se lo doy la experiencia a otra persona y esa otra persona lo vive, pero está narrado tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo en aquellos momentos vivía sola, vivía muy sola, estaba muy mal. Yo intento no hablar sobre mis relaciones familiares, pero son bastante chungas. Vengo de una familia... Y bueno, no quiero hablar de ello porque mi familia está viva y no tengo por qué meterles en el lío, pero yo estaba muy sola. E inicié una relación con alguien que era muy destructivo. En este caso era un hombre. He de decir que cuando he tenido relaciones con mujeres, bueno, siempre ha habido alguna loca, pero ha durado muy poco. No ha habido estos niveles de destrucción masiva. No en mi caso. En otros casos sé de mujeres que me cuentan unas historias horribles, 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 pero no ha sido mi caso, ¿vale? No ha sido mi caso. Entonces, sigo contando. Yo inicié una relación con este hombre y este hombre era millonario, yo no lo sabía, y era el típico millonario que iba de izquierdas por la vida, pero de súper izquierdas, pero no te puedes imaginar. A mí me ocultó el pequeño detalle de que venía de familia súper millonaria, y ese detalle explicaba muchas cosas, lo supe tiempo después. Explicaba cómo se le soplaba todo lo máximo, cómo pasaba de todo, porque él sabía en su cabeza que hiciera lo que hiciera, todo estaba cubierto. Que él podía beberse hasta el agua de los ceniceros, meterse toda la coca del cártel de Medellín y que no iba a pasar nada, que si la liaba había alguien detrás que lo cuidaría. Y esto lo he visto en la gente que se droga mucho. O son muy ricos o son muy pobres. Los pobres no tienen nada que perder y los ricos tampoco. En general, yo que he conocido a mucho drogadicto potente, el que tiene algo que perder se sitúa en la clase media. Es decir, el pobre no tiene nada que perder. El rico tampoco. El de en medio, si se carga el coche, nadie le va a comprar otro. Y el de aquí ni siquiera tiene coche, lo roba, ¿vale? Bueno, pues este chico era muy envidioso, muy envidioso, muy envidioso. Y tenía envidia de cosas muy raras. Yo lo veo a posteriori con el tiempo. Por ejemplo, tenía envidia de mi familia, que nadie en su sano juicio que conociera bien a mi familia envidiaría las dinámicas de mi familia. Pero si no lo conoces, mi familia son gente que todos tienen muchísimo éxito, brillan mucho, cada uno es famoso en su campo y son muy guapos. Entonces, aparentemente dan una impresión muy buena. Otra cosa es cómo sean las dinámicas internas, pero no nos vamos a meter aquí porque están vivos y no es cuestión. Él tenía una enorme envidia de esto porque él venía de una familia muy rica, pero en la que no había habido grandes éxitos. Entonces, mi familia, cada uno en su campo, son muy famosos en su campo, más que yo alguno, pero prefiero no hablar de ellos porque ellos tampoco querrán que se les relacione conmigo. Bueno, él tenía una envidia brutal de mi éxito literario. De hecho, él intentó escribir libros y alguno hizo escrito básicamente por mí, ¿sabes? Que en aquel momento no me daba cuenta de yo estoy escribiendo este libro entero, yo pensaba, yo estoy ayudando. Y él le movía la obsesión por el éxito y yo lo tenía en aquel momento. Entonces iba machacándome todo el rato, por ejemplo, yo estaba ahí solo por mis tetas, yo estaba ahí solo por mis hermanos, cuando de verdad que mis hermanos no tienen prácticamente relaciones conmigo y funcionan en campos que no tienen nada que ver con la literatura. Yo había conseguido todo porque estaba muy buena, pero al rato me decías, es que te crees que estás muy buena y no es para tanto, pero si me lo estás diciendo tú, todo era así, constantemente, 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 pero funcionaba con refuerzo intermitente, es decir, por un lado te digo todos estos horrores y por otro lado te digo que te amo y que te adoro y que no puedo vivir sin ti, y yo me iba volviendo loca. Como me iba volviendo loca, cada vez iba bebiendo más, bebía para soportar la angustia. Entonces una noche no sé qué bronca me montó. Yo salí a la calle, empecé a beber y alguien me pasó
una raya de algo. Yo he de decir que me he drogado muy poco en la vida porque me sienta mal y después de este episodio ya descubrí lo mal que me sentaba. Y además que no se puede mencionar, nunca me ha gustado, nunca. O sea, no me mola lo más mínimo, ni ninguna otra droga ilegal, ni siquiera mucho las legales, es decir, no uso pastillas para dormir, no uso pastillas en general, no, ¿sabes? Pero bueno, yo estaba tan mal y estaba tan borracha que pensé, igual esto me ayuda a volver a casa, porque es que me veía incapaz de lo mal que estaba. Vete tú a saber lo que era esto, pero entré en lo que yo ahora, muchos años después, sé que fue un brote psicótico. Esto es muy, muy importante porque vuestra idea de brotes psicóticos es como, no sé, Psicosis, la película Psicosis, que te conviertes en una madre y vas asesinando a gente en la ducha, o que ves ovnis. Y no, un brote psicótico es simplemente una disociación de la realidad. Entras en otra realidad. Y en esa otra realidad tenía todo el sentido que yo me autolitizara, o ya sabéis que no se puede decir determinadas palabras. Entonces yo llegué a mi casa completamente convencida y oyendo una especie de voz interna que decía: lo mejor que puedes hacer, Lucía, es quitarte de en medio. Convencida, convencida, convencida. Entonces llegué a mi casa donde había pastillas de todo tipo, porque yo estaba muy deprimida y en aquel momento, estamos hablando de hace muchos años, esto yo creo que debió ser el 2001 o algo así, luego lo busco porque recuerdo cuando estaba hecho el libro. Voy a buscarlo. Pues el libro se publicó en 2001, es decir, se debió escribir en el 2000, yo debí de entrar en esto en el 1999, calculo. Bueno, o sea que ya habrán pasado 26 años. Porque, claro, el libro se escribió antes de su publicación y el libro cuenta exactamente lo que pasó. Total, o sea, cuenta ese episodio. Que yo entré en esto y como ya estaba deprimida me habían recetado muchísimas pastillas, muchísimos tranquilizantes. Y yo, como no los usaba, los iba metiendo en el cajón. Y os quiero decir, a quien estéis planteando hacer algo así ahora las pastillas que te recetan no tienen el poder suficiente para que a ti te pase nada. Lo vas a vomitar antes, ¿vale? Ahora mismo, como ha habido tantos intentos autolíticos mediante pastillas, ya no te recetan barbitúricos, ya no te recetan Nembutal, nada de estas cosas que te podían rápidamente llevar a la Renfe, como se suele decir, que es un eufemismo. Y ahora mismo te darían benzodiazepinas, pero las benzos no van a conseguir nada. O sea, te van a tener dormida 4 días, excepto que tengas 70 años o que tengas algún problema de corazón o algún problema básico en el cual sí que te la juegas. Pero en aquel momento sí que me recetaron auténticas barbaridades cuyo nombre no voy a decir, la recuerdo perfectamente, no sea que os pongáis a buscarlos en internet. Pero bueno, que las pastillas que a mí me daban sí tenían poder. Entonces yo llegué a mi casa borracha perdida y vete tú a saber lo que me habían dado, que estaba en pleno brote, completamente convencida de esto es lo que debo hacer. Lo mejor es acabar con todo. ¿Por qué? Porque llevaba pues 2 años ya de machaque, de escuchar que yo no valía para nada, que yo solo había tenido éxito por mis tetas, cuando luego me decía, es que te crees que estás buena y no lo estás. O sea, una cosa muy loca. Que todo esto yo no valía para nada, yo solo estaba ahí por mis hermanos cuando mis hermanos, de verdad, es que teníamos una relación de ningún tipo, vamos. De todo, cada día una cosa más horrible, ¿vale? Y cuando lo vas oyendo una vez y otra vez y otra vez es exactamente igual que una estalactita. No sé cuál es la estalactita y la estalagmita, una es arriba y otra es abajo. Un momento, estalactita. Estalactita es la del techo hasta el suelo, estalagmita es la que sube. En cualquier caso, cuando va una, otra, cada día se va creando algo así. Y yo estaba muy mal y lo que lo desató fue tomarme eso. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? Porque desgraciadamente cada día oigo más sobre intentos autolíticos de este tipo. Por parte además de gente que ha entrado en brote y ha hecho cosas muy bestias como saltar desde una ventana, tirarse al metro, etcétera, etcétera. Y sus familiares se quedan destrozados.
y sus familiares no entienden que si esta persona tomaba drogas ha podido entrar en un mini brote. Porque hay una enorme diferencia. Un momentito, ven cariño, ven. Hola, no quería estar sola, estaba mirando desde abajo. Esta es la perrita Amy, ya la conocéis. Cuando me pongo a hablar y me siento aquí, siempre viene una a decir, pero ¿con quién estás hablando? ¿Por qué hablas sola? O sea, se me quedan mirando, entonces esta pobrecita está muy vieja y no puede saltar y se me mira así. La otra directamente salta. Ven, saluda, vale. Como iba contando, es muy importante para los familiares de esta gente que entiendan que probablemente esta persona tomó esta decisión en lo que llamamos un secuestro emocional. Secuestro emocional es un término de la neurociencia. El secuestro emocional, en inglés amygdala hijack, también conocido como secuestro amigdalar, es un término usado para describir las respuestas súbitas, abrumadoras y desmedidas frente a estímulos reales, provocados por una percepción impactante de amenaza emocional, que subjetivamente no es tan significativa. Vamos a explicarlo. Cuando hablamos de amígdala no hablamos de estas amígdalas que te quedan de pequeño, sino de una pequeña estructura en forma de almendra, de ahí la palabra amígdala, que está justo en el centro del cerebro y que es el responsable de tus respuestas emocionales. Cuando hay un secuestro emocional o un secuestro de la amígdala, lo que sucede es que la respuesta emocional es muy abrumadora y distorsionada. Es decir, la presunta amenaza que tienes no es para tanto. Es que me voy a arruinar, no te vas a arruinar. Es que si me deja no sobreviviré, sobrevivirás perfectamente y estarás mejor. Es que, no sé, cualquier cosa de estas en las que os hayáis puesto alguna vez. Es que no podré sobrevivir a la ruina económica, material y social que va a venir. Todos los casos que he visto podían sobrevivir perfectamente. Es que no puedo vivir sin él o ella. Vas a vivir mucho mejor. Y así todo. Bueno, pues esto es un secuestro emocional. Las drogas potencian esto. Es decir, si esta persona ha bebido, ha tomado, no sé lo que me dieron a mí, lleva tiempo bebiendo, entra en un secuestro emocional. Hay una enorme diferencia entre un tipo de, perdona que la perra está aquí, entre un tipo de intento autolítico de este tipo, que es impulsivo, o entre una persona que se lo lleva planteando mucho tiempo. Es decir, si es una persona que ha dejado un testamento muy bien hecho y que se lo ha pensado todo bien, se ha ido al notario, lo ha firmado, ha dividido en partes y además antes de eso ha ido repartiendo su ropa y además, por ejemplo, yo tengo un caso cercano en que esta persona hizo todo esto y además fingió un accidente para que su familia pudiera cobrar el seguro. Su familia sabe perfectamente que no fue un accidente, es decir, fingió que se había caído por un barranco paseando a los perros cuando en la vida real jamás se hubiera caído por allí porque conocía el sitio y además dejó a los perros. Si te caes de verdad, los perros caen contigo. Es que era de cajón. Y esta persona había ido dejando todo con un seguro de vida muy organizado. Bueno, pues esto es no voy a decir la palabra con S, un intento autolítico real. La mayoría de los intentos autolíticos que conocemos son cuestiones muy impulsivas y en un altísimo tanto por ciento actualmente, antes no, porque no había tanta droga, en un altísimo tanto por ciento es una respuesta impulsiva inducida también por el consumo. No solo lo que hayas consumido en mi día, como fue mi caso, que era lo que había consumido ese día, sino que si una persona lleva no sé cuántos años consumiendo y lo deja, el bajón, si lo hace sin ayuda, puede ser terrorífico. Por eso yo soy una persona antidrogas radical. ¿Por qué? Porque las he visto de cerca. Porque sé perfectamente de lo que estoy hablando. Por eso mi hija, bueno, ha tenido sus escarceos, pero ha salido huyendo como alma que lleva el diablo, porque su mamá ya se ha encargado de contarle lo que te puede pasar es esto y esto y esto. No te digo que ella nunca haya tocado algo porque te mentiría, porque toda la gente es curiosa y porque vive en el centro de Madrid, que es un supermercado de sustancias como no te puedes imaginar. Pero con esto te quiero decir, si eres familiar de alguien, que muchas veces a ti te van a culpar, van a pensar qué mal estaría en su casa para que llegase a ese punto. Muchas veces tú no tienes la culpa. Y el superviviente vive esto que llamamos la culpa del superviviente. Se empieza a comer el tarro con qué podía haber hecho yo.
Vamos a ver, si a tu familiar le hubiera atropellado un coche, tú no estarías dando vueltas tanto. Pues aunque no lo creas, hay tanto grado de fortuito en un atropello de un coche como muchas veces en un intento autolítico. Por lo demás, si esta historia le sirve a alguien, porque ya te digo, pasó hace 25 años, si alguien a tu alrededor empieza a jugar con el agua fría y el agua caliente, es decir, te quiero, te adoro, te reverencio, pero a la vez es que no sirves para nada, es que tal, es que cual, mensajes contrapuestos, huye como alma que lleva el diablo, porque eso se llama programa de reforzamiento intermitente y crea adicción. Por eso crees que estás tan enganchado a él. No, estás enganchado a ese programa. Es el mismo programa que se usa en las tragaperras o en Tinder. ¿En qué funciona? En una de cal, una de arena, una de cal, una de arena. Por ejemplo, ponen a gallinas y les ponen una línea de maíz. La gallina aprende a contar hasta 10, porque al principio ponen una pegada, una no. Una está pegada, otra no. O sea, hay un grano de maíz pegado al suelo que no se puede coger y otro que no. Al rato la gallina se da cuenta y se va saltando uno y va cogiendo dos. Y entonces aprende hasta contar hasta 10. Las palomas, por ejemplo, como sabéis, las palomas mensajeras son increíblemente listas. Pues las gallinas también. Entonces, esto se va haciendo con gallinas y se descubre que si se va haciendo así llegan a contar hasta 10. Pero ¿qué pasa si lo ponen aleatoriamente? Ahora uno así, 5 están pegadas, 2 no, 3 están pegadas, que la gallina se vuelve loca y empieza a ver qué consigue. Lo mismo sucede con ratas a las que les pones dos palanquitas y esta le da agua y esta le da comida, pero la tercera le da una descarga eléctrica, pues enseguida lo aprende. ¿Pero qué sucede cuando es aleatorio? Que se vuelven locas. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando te da placer te da una descarga de dopamina, pero cuando te da algo chungo te da una descarga de adrenalina y esto hace una especie, lo estoy resumiendo mucho, la explicación neurocientífica es una complicación, pero hace una especie de cortocircuito del cerebro. Y entonces por eso te crea tantísima adicción, porque empieza tu cerebro a volverse loco y a necesitar cada vez más la dopamina que te da el buen rollo para contraatacar a la adrenalina. Es decir, la parte buena te tranquiliza respecto a la parte mala. Por eso, cuando os hablan de es que era el mejor sexo que vivía en mi vida, no, estabas tan angustiada que ese sexo que te daban, que te estaba dando endorfina, serotonina, dopamina y un montón de cosas acabadas en ina que te subían, lo necesitabas y parecía mejor de lo que realmente era. Así que vamos a acabar aquí. Uno, si eres familiar, amigo o conocido de alguien que ha vivido un intento autolítico, en el 90% de los casos tú no tienes la culpa. Y segundo, si vives con una persona que te da refuerzo intermitente, sea marido, jefe, hermano, familia, lo que quieras, huye como alma que lleva el diablo. Y una cosita más, el karma. Este señor, muchos años después, él creía que iba a heredar una fortuna, él estaba convencido. Lo que no sabía es que su hermana y su primera mujer estaban intrigando y consiguieron que se donara todo, a sus hijos y a la hermana, porque ellas estaban hasta el coño de él, no eran tan listas como yo, yo no hice nada de este tipo, y empezaron a intrigar y cuando sus padres murieron se encontró con que a él no le tocaba nada porque habían ido donando en vida. El karma existe, queridos amigos. Pues ese karma lo he visto en muchas más ocasiones. Gente que me ha hecho una putada gordísima y años después he descubierto lo que les había pasado. No me anima porque ha sido años después, si me lo hubieran dicho en su momento, pero sorprendentemente yo he visto que suele suceder, ¿eh? No siempre, realmente los malísimos estilo Putin siempre caen de pie, pero normalmente lo que tú te vas a encontrar no es un psicópata de alto nivel tipo Putin, te vas a encontrar un psicopatilla de tercera y realmente acaban cayendo, de verdad. Pero tú no lo vas a conseguir, tú tienes que huir. Y bueno, espero que este story time tan bonito os haya servido de algo. Con esto y un bizcocho hasta que a mí me salga del panocho. No olvides donar porque este cutre canal se mantiene a base de tus donaciones. Si dejas 1,05 €, porque el 5 se lo lleva el malvado Buy Me a Coffee, pues será fantástico. Y recordad que estoy haciendo ya vídeos más cortos porque estoy
acabando el máster y tengo todos los exámenes más o menos entre el 9 mañana y el día 17. Y me quiero morir directamente, es horroroso, pero me he gastado un dinero y no lo voy a perder, así que me voy a presentar a todos los exámenes y los voy a probar porque soy muy rata y muy pobre como para jugarme tener que pagar otra vez la misma asignatura y con recargo por repetir. Pues nada, adiós, muchísimos besos, besitos desde el corazón, desde este cutre canal. Se me ha olvidado añadir una cosa importantísima. ¿Cómo sobreviví yo a este intento autolítico? Porque en el último momento, después de haberme tomado todo, hubo una parte de mí que no estaba en pleno brote psicótico. ¿Qué pasa? Sucede muchas veces que los que están en brote hay un momento en el que vuelven a la realidad y luego entran en esta realidad alternativa. Y entonces yo me di cuenta de hecho una barbaridad. En aquel momento no había móviles, fui arrastrándome hasta el teléfono. No recordaba en mi estado el teléfono de la policía y llamé a una amiga y ahí me desmayé. Mi amiga llamó a la policía tiró la puerta de casa, me llevaron a un hospital y ahí entré en una hipoxia, una falta de oxígeno. Y entré en esa alucinación que todo el mundo dice, que es ver tu vida e ir a entrar en otro lado. Yo no entré en otro lado, yo salí del cuerpo y escuché, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo. Probablemente entré en conciencia un momento, escuché todo esto y para suavizarlo lo vi desde arriba. Yo estoy segura de que fue una alucinación, pero luego supe que había estado varios segundos clínicamente muerta. O sea, no fue ninguna broma ni fue una llamada de atención, me la jugué. Precisamente por eso, después de eso, yo no volví a tocar nada en la vida, ¿sabes? O sea, vamos. Y esto es lo que os quería contar porque no había quedado aclarado. Pues nada, de nuevo besos y espero que esto le sirva a alguien de algo. A mí me da igual contarlo porque han pasado 24 años, 25, 26, 25, 25, 26. Y fíjate, lo tengo más lejano que otra cosa. Probablemente en muchos años no hubiera nunca hablado de esto. Nunca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3.